Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Que estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Román. Román nos ha pedido que hablemos de una película estrenada en el año 2005, una película dirigida por Ridley Scott, una película con Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, Liam Neeson y otros muchos más. Una película titulada El Reino de los Cielos. Lo primero de todo, un montón de gracias a Román por tu petición, un montón de gracias por confiar en mí y disculpas que hago extensible a todo el mundo que me pide videocríticas y que tardan, digamos, más de lo razonable a la hora de publicarse. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por vuestra paciencia. Román nos ha pedido que hablemos del Reino de los Cielos a secas. No me ha llegado otra directriz que esa. Es decir, que Román no nos ha especificado si se refiere a la versión estrenada originalmente o la versión extendida que lanzó posteriormente Ridley Scott. Ya lo hablamos con motivo de Gladiator. Scott es el rey del montaje del director. Todas sus grandes películas, Alien, Blade Runner, la propia Gladiator también, han contado con su correspondiente versión, no sé si decir extendida, porque en ocasiones no ha sido así, sino que incluso ha sido acortada, pero vamos a decir que con la versión que a él le habría gustado ver estrenada en salas comerciales. Y os diría también que en el caso de Ridley Scott, sus Director's Cuts son siempre jugones, dan mucho juego y, lo que nos importa, siempre dan pie al debate. En algunos de los casos que os he citado y que son bastante célebres, no son pocos los que se quedan con la versión personal del director antes de la versión estrenada comercialmente en salas. El Reino de los Cielos no fue una excepción en este sentido. La película se estrenó inicialmente con una versión de alrededor de 2 horas y media, 144 minutos, mientras que la edición posterior en DVD incluyó un nuevo montaje superior a las 3 horas. Yo personalmente no me quedaba tranquilo si en esta petición de Román no hiciera mención a las dos versiones, y de ahí las dos puntuaciones diferentes que le doy a la película. Si hay que quedarse por narices con la versión original, la primera, la de 2 horas y media, yo creo que, en mi opinión, estamos ante una película muy espectacular, muy ambiciosa, pero a su vez es ambición y espectacularidad sin un sentido claro y sin un control. Y lo que es peor, también fallida en algunas de sus pretensiones, y por todo eso, si habláramos solamente de la versión estrenada originalmente, le daría solo, entre comillas, 3 estrellas. Si por otro lado me preguntan por la versión del director del Reino de los Cielos, la que supera las 3 horas, creo que muchas cosas se corrigen, muchas decisiones y motivaciones de los personajes quedan mejor resueltas, y por ello tendría que calificar a la película con 3 estrellas y media, o lo que viene a ser, según mi baremo, un notable claro. En todo caso, la versión mejorada para mí, y luego hablaré de esto, no puede sortear tampoco ciertas barreras que impiden abrazar el sobresaliente, sin ambajes, de 4 estrellas para arriba, vamos. Y, por supuesto, de eso va a ir buena parte de esta crítica a la carta. Primero, alguna consideración general de la película desde cualquiera de las dos ópticas. En ese sentido, lo que os voy a contar aquí ahora, al principio, da un poco igual porque eso va a estar presente en las dos versiones. Es concretamente sobre el guión que firma William Monahan en esta ocasión, que por cierto es un guionista bastante solicitado en Hollywood y a las órdenes de grandísimos directores. Es, para que os hagáis una idea, el autor del libreto del Infiltrados de Martin Scorsese. Y lo primero que me parece interesante de su trabajo es esa intención
que va más allá de mostrarnos una aventura épica con motivo del famoso sitio de Jerusalén, que dio pie a la Tercera Cruzada, y esa intención en este caso es la de trazar una serie de paralelismos con conflictos políticos y religiosos que se vivían en aquella época, y por aquella época me refiero a cuando se estrenó la película, y algunos de esos conflictos los estamos viendo también a día de hoy, ¿no? Tenemos las noticias en torno a la vuelta de los talibanes, Afganistán, etc. Pero en todo caso, eso es actualidad. La película está estrenada en el año 2005, menos de 2 años después de la invasión a Irak por parte de Estados Unidos, justificada en la llamada Guerra contra el Terror, una operación que fue motivada además, se motivó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que acabó al final con Saddam Hussein derrocado y ejecutado. Creo que es inevitable que esa situación no se le viniera a la cabeza al espectador que acudió en su día a ver El Reino de los Cielos, porque al final lo que estaba viendo en la película era una ocupación por parte de los cruzados sobre tierras de dominio islámico que querían recuperar para la cristiandad. Y al final uno que se acuerda de aquellos días, y no hablo de las cruzadas obviamente, pero sí de los días de la guerra de Irak, todo lo que se dijo, todo lo que surgió alrededor de esa guerra, recuerda una de las críticas que se le reprochaba entonces a la administración de Bush, George Bush Jr., que era el hecho de que su guerra no tenía ninguna justificación, el famoso tema que se aludió de las armas de destrucción masiva que en teoría almacenaba Saddam Hussein y que en realidad nunca se encontraron. Y uno de los reproches que se le hicieron precisamente al gobierno de Bush fue que habían comenzado más una guerra santa que cualquier otra cosa. Por otro lado, también hay otro conflicto, este sí crónico y de difícil solución, siempre va a estar tristemente de actualidad, que es el conflicto árabe-israelí derivado de la creación del Estado de Israel y la consecuente expulsión de los palestinos de la zona. Es un conflicto que si nadie lo remedia y tiene mala pinta acabará cumpliendo un siglo y que ha dejado innumerables muertes a su paso y sobre todo muchísimo dolor. Es también inevitable no acordarnos de esto cuando estamos viendo El Reino de los Cielos en una serie de paralelismos trazados además con toda la intención del mundo. Luego está también el fantasma que ya le persiguió a Ridley Scott en Gladiator, y ese es el fantasma de la fidelidad histórica a los hechos. El Reino de los Cielos tampoco se libró de ese aquelarre que supone juzgar una película por su veracidad o no a la historia, con H mayúscula, que narra. Ahora bien, si somos sinceros, y si la comparamos en ese sentido con Gladiator, El Reino de los Cielos podríamos decir que es una lección digna de catedrático cum laude, de historia de la Universidad de Oxford, si es que en la Universidad de Oxford existe la cátedra de historia. Lo subrayo esto mucho, por favor, y entiéndaseme, en comparación con cómo se trató la historia en Gladiator, con cómo se trató el reinado de Aurelio y Cómodo en aquella película con el cual se hizo lo que les dio la gana. Insisto muchísimo siempre en esto. Gladiator era una patada completamente liberada de prejuicios y con toda la intencionalidad del mundo a la historia, con mayúscula, en toda regla. Y sin embargo, para mi gusto, era una película más redonda que El Reino de los Cielos. Ya sabéis que, esto es una opinión estrictamente personal, creo que las películas flaco favor les haríamos si las juzgáramos única y exclusivamente por el hecho de que se aparten o sigan la senda de la historia con H mayúscula. Yo al final, cuando me pedís una película de trasfondo histórico, como es el caso del Reino de los Cielos, siempre me voy a referir a esto. Yo creo que es lo que demanda, creo que es por otro lado lo que también queréis ver y creo que además es justo señalizarlo, pero basar el criterio de las supuestas bondades o maldades de una película en si ha sido más o menos veraz a los hechos, personalmente yo creo que no debería ocuparnos ni preocuparnos en exceso
a los que al final dedicamos buena parte de nuestro tiempo a hablar de las películas y de deciros si, según nuestro criterio, merecen la pena o no merecen la pena verse. Acerca de todo este tema de la veracidad, lo cierto es que, por otro lado, en El Reino de los Cielos, la película que nos ha pedido Román no se inventa prácticamente personajes, y los hechos no distan, en esencia, de lo que ocurrió. Y si os parece, los vamos a repasar así a vuela pluma. Insisto, esto vale tanto para la versión corta como para la versión extendida. Vamos con unos básicos. ¿Existió el sitio de Jerusalén? Sí, efectivamente existió, y existió a finales del siglo XII, tal y como nos muestra la película. ¿Existió Saladino? Por supuesto, aquí interpretado, y muy bien, por cierto, luego hablaré de él, por Ghassan Masud, el sultán saladino que reconquistó Jerusalén tras arrebatársela a los cristianos. ¿Existió nuestro protagonista, Balián de Ibelín, encarnado por Orlando Bloom? También existió. Como nos muestra la película, es ese caballero cruzado encargado de defender Jerusalén, y así lo hizo durante el sitio. Y así podríamos seguir con todos los personajes. Sibila de Jerusalén, encarnada por Eva Green, estaba allí. También estaba el hermano de Sibila, el rey Balduino IV, el leproso, interpretado, aunque nunca vemos su rostro, porque siempre está cubierto por una careta, por Edward Norton. Balduino falleció y por tanto Sibila se quedó como regente junto a su hijo Balduino IV, un chaval que tendría apenas 8, 9, 10 años. Eso también aparece en la película, como también andaba por allí el marido de Sibila, que fue Guido de Lusignan. En resumen, como podéis ver, bastante de lo que vemos en El Reino de los Cielos está basado en personajes y hechos concretos reales, mucho más de lo que en realidad ha acabado trascendiendo en esta película. Ahora bien, basado no es equivalente a cierto al 100%. No hubo, o al menos no consta en ninguna parte, que hubiera una historia de amor entre Balián, Orlando Bloom, y Sibila Eva Green. El origen nobiliario de Balián está también inventado para la película, o repensado, y todo eso, como siempre, y como no puede ser de otro modo en el cine, con propósitos dramáticos, ni más ni menos. Sin ir más lejos, el propio padre de Balián, encarnado por Liam Neeson, es también una invención cortesía del guionista William Monahan. Pero, insisto, todo esto es accesorio y en lo personal me parece accesorio a la hora de juzgar una película. Yo creo que El Reino de los Cielos, tanto en la versión corta como en la que estrenó posteriormente en DVD de Ridley Scott, al final pretendía lo mismo, contarnos una historia épica, una historia de ambición, una historia de poder, de amor, de venganza, pero todo ello siempre bajo una serie de condicionantes: la religión, la fe, Dios o lo que teóricamente Dios espera de nosotros, y por encima de todo lo que pretende la película es diferenciar el mensaje cristiano original y primigenio, sin filtro, un mensaje de paz, un mensaje de amor, y a su vez confrontarlo con el uso de ese mismo mensaje por parte de las jerarquías religiosas y reales de la realeza en aquellos tiempos infinitamente más belicosos. De hecho, la película cuenta con muchísimas reflexiones al respecto. Hay un caballero de la Orden de Malta, que está interpretado por David Thewlis, que así se lo indica a Orlando Bloom. Hace un comentario del tipo: he visto lo que hacen los hombres en nombre de la fe, en referencia a las escabechinas de las que ha sido testigo. Ese diálogo, por cierto, no estaba en la versión estrenada en cines, lo cual ya nos da una idea de que por un lado o por otro hay nuevos detallitos gracias a los cuales la nueva versión gana enteros, aportando una mayor profundidad en la psicología de los personajes y sobre todo en las dudas religiosas que se les despiertan. Esa carga religiosa también la vemos en el personaje de Balduino IV, Edward Norton, que además se nos presenta siempre como un monarca justo y sabio. Tiene una charla con el protagonista en la que también le deja caer un mensaje similar. Un rey puede ordenar a un hombre
hacer lo que sea, pero un hombre también puede moverse por su cuenta, tiene iniciativa propia, está su libre albedrío. Tú eres el dueño de tu alma y cuando comparezcas ante Dios no podrás decir que otros eran dueños de tus actos. Es una referencia a que por mucho que te digan que los musulmanes, por aquel entonces eran diablos encarnados, tú tienes la posibilidad de juzgar, de pensar por ti mismo y de saber si estás haciendo o no lo correcto o si estás haciendo lo verdaderamente cristiano. Por ejemplo, hay otro instante también en el que uno de los personajes está escuchando a los sarracenos rezar, dirección a la Meca, y dice: suena como nuestras oraciones, en referencia a que ellos y los cristianos en realidad son las dos caras de una misma moneda, con muchas menos diferencias de las que les quieren hacer creer. Luego, por ejemplo, el personaje encarnado por Jeremy Irons, que encarna a Tiberias, también es un hombre razonable y es el encargado, además de velar por la convivencia en Jerusalén. Hace reflexiones parecidas. Primero pensé que combatíamos por Dios, luego vi que combatíamos por riquezas y tierras. Esta frase está colocada ex profeso para que el espectador del año 2005 dijera: guerra de Irak, George Bush. Como veis, todo esto resume el mensaje de la película y las dudas del protagonista, Balián, Orlando Bloom, que va a estar oscilando, va a estar siempre dudando entre lo que son los principios de un buen caballero cristiano, como él aspira a ser, y los que serían los principios realmente cristianos, sin la interpretación que las jerarquías religiosas y reales, de la realeza, las políticas, por aquel entonces quisieran dar al mensaje de Cristo. Balián va a estar sumido en una crisis religiosa, podríamos decir, desde el mismo principio de la película. Recordad que su esposa se ha suicidado debido a que perdió a su hijo y eso le llevó a entrar en un bucle de desesperación. Eso, el suicidio, impide que a esa mujer se la pueda enterrar en tierra sagrada y además lo tienen que hacer con la cabeza decapitada, sin cabeza. Ya desde ese mismo principio el protagonista no puede evitar hacerse preguntas en relación a las normas religiosas imperantes en la época. ¿Es justo eso? ¿Es mi mujer merecedora de esa exclusión aunque ella fuera una buena cristiana? En todo caso, sí que hay que decir que estas reflexiones, por así decirlo, si buscamos otra vez y jugamos en esa dicotomía entre esto es real, esto está ceñido a la historia o esto no, es verdad que es una interpretación que se hace religiosa a ojos de hoy, pero trasladándola 1000 años atrás en el tiempo. Es decir, un caballero cristiano como puede ser Balián no se iba a hacer estas dudas, no se iba a plantear estas dudas, no le iban a saltar esos interrogantes. Sus propios compañeros no harían reflexiones tan críticas en esa guerra, en esa cruzada contra los musulmanes, reflexiones críticas sobre las jerarquías religiosas. En realidad es intentar ver a ojos de hoy o escrutar y analizar o incluso juzgar a ojos de hoy la mentalidad de hace 1 millar de años, que se dice pronto. Esto al final son licencias históricas y está claro que es en lo que se sustenta la película, más allá del mero espectáculo, porque si no encontraríamos un trabajo bastante más vacío de lo que en realidad es. Como os decía al principio, El Reino de los Cielos es un ejemplo inmejorable a la hora de valorar también lo que es la duración correcta de una película, que al final yo creo que tiene que ser la que demande la historia que narra, ni más ni menos, y en este caso historia con minúscula. Es interesante ver cómo una versión de 144 minutos como la original puede ser algo más aburrida o incluso más aburrida, así vamos a decirlo, sin ambajes, que la versión de 3 horas largas como la extendida. No hay cambios, digamos, sustanciales tampoco entre una versión y otra, ni tampoco cambios a nivel de trama o de desarrollo de acontecimientos o de presencia de determinados personajes. Sin embargo, es verdad que al final, comparando las dos y haciendo el ejercicio, te das cuenta de que todos esos añadidos, todas esas extensiones, como si fueran mechas,
de algunas secuencias benefician mucho a todo esto que nos quiere contar El Reino de los Cielos más allá de la aventura épica. Le dan a todo muchísimo más aire. La trama respira más, por así decirlo, y en definitiva los añadidos refuerzan ese tema central que no es otro que el de la duda existencial que lleva sobre sus hombros el personaje de Balián, personaje de Orlando Bloom. Dicho esto, también es verdad que la película, incluso en su versión extendida, cuenta con algunas barreras que, según mi opinión subjetiva, eran muy difíciles de sortear. Muchos me señalasteis, bueno, muchos, unos pocos me señalasteis en la crítica a la carta de Gladiator que no estabais de acuerdo con mi, vamos a decir, encendida defensa del trabajo que llevaba a cabo Russell Crowe en la película. Pues bien, viendo El Reino de los Cielos, que al fin y al cabo es una película también con intenciones épicas, también dirigida por Ridley Scott, en lo personal yo he hecho mucho en falta a alguien como Russell Crowe en el papel de Balián. Al final hay actores que te transmiten y otros que te transmiten poco o nada. Y en lo personal, insisto, opinión mía subjetiva, creo que a Orlando Bloom le venía grande el personaje principal de El Reino de los Cielos. Aunque solo sea de verdad por una cuestión de mirada. Mirad a Máximo en Gladiator, mirad a los ojos a Russell Crowe y mirad a los ojos de Orlando Bloom en El Reino de los Cielos y decidme cuál de los dos veis como un verdadero héroe épico. Pero es una opinión mía, personal, y que de verdad no pase de ahí. Y después de este palo injustificado a Orlando Bloom, me dispongo a deciros los momentos más reseñables para mí de la película, sin dejar de recordaros que esto es una crítica a la carta en la cual se incluyen spoilers, pero si echáis un vistazo al sitio de Jerusalén en Wikipedia, os vais a encontrar un spoiler detrás de otro. Pero aún así, la parte que es más fabulosa, y por fabulosa quiero decir de fábula, inventada para la película, tiene sus sorpresas. La relación de Balián con su hermano, ese sacerdote más bien insensible encarnado por Michael Sheen. Como veis, además, hay actorazos incluso en pequeños papeles. Esto que vemos en el primer tercio inicial de película es un efectismo tremendo, pero no podemos decir que lo veamos venir. Como literalmente asa, del verbo asar, como un hereje a su hermano, a este sacerdote, después de que le diga con muy malas pulgas, además, que su mujer está ardiendo en el infierno por lo que hizo. Es una reacción, vamos a decir, desmesurada, pero que va a provocar la huida de Balián con ese enigmático Godofredo encarnado por Liam Neeson con destino a Jerusalén. Por cierto, aquí vemos, al menos en su exterior, el castillo de Loarre en Huesca. Esto fue muy publicitado en su día. Os recomiendo que si tenéis la oportunidad y paséis por Huesca, lo visitéis, porque muy poquitas edificaciones del románico se encuentran en tan buen estado de conservación y además se pueden visitar sin restricciones. Bueno, ahora hace 3 años que lo visité, ahora mismo no sé cómo estará la cosa, pero en teoría no debería haber cambiado, cumpliendo, eso sí, unos mínimos de respeto por una construcción que tiene aproximadamente ya 1000 años de historia. Espectáculo. Eso es lo que nos ofrece también muchísimo El Reino de los Cielos. Por ejemplo, la llegada al puerto de Mesina. La película, como no podía ser menos, es en una producción, además de esta envergadura, en una producción, además, encargada y realizada por Ridley Scott, que siempre quiere dar un peldaño más, siempre quiere superarse en una producción con respecto a otra, en lo que a espectáculo se refiere, tira la casa por la ventana. Todo te entra por los ojos y el empeño último aquí del director, o por lo menos lo intenta, es meterte de lleno ya en una atmósfera medieval. Aquí en el puerto de Mesina no vemos lucha, no hay batallas, pero estar rodeado de esas costas con navíos con destino a Tierra Santa te introduce ya de lleno en la aventura. Por cierto, aquí es donde vemos uno de los gazapos históricos de la película y con el cual mucha gente hizo sangre.
una bandera del reino de Castilla y León, cuando por aquel entonces eran reinos totalmente independientes y todavía no se habían unificado. Más espectáculo, el momento del naufragio en el navío con destino a Jerusalén, con Godofredo, ya fallecido, y con Balián como heredero. Creo también que en ocasiones la película peca de cierta espectacularidad sin control. Suceden cosas muy impresionantes, suceden cosas muy llamativas, como es este naufragio, pero es verdad que nos son narradas de forma un tanto abrupta, sin que prácticamente nos dé tiempo a asimilarlas y a involucrarnos dramáticamente con ellas. Ya en Jerusalén empieza a tomar forma el mensaje de la película. Vemos que a Balián le llega todo sin esfuerzo. Tiene hombres a su cargo, tiene todas las mujeres a su disposición que él requiera, tiene su propio castillo, posee incluso unas tierras. En su caso, la llegada a la cuna del cristianismo, esto es importante recordarlo, que es Jerusalén, se ha traducido también en la llegada a la tierra prometida. Le prometieron bienestar y riquezas si se metía en esta aventura, y ahí las va a tener. Va a ser llegar y besar el santo. Él dice algo así, y se repite varias veces en la película, una frase que es: un hombre en Francia no tenía casa y sin embargo aquí es dueño de una ciudad entera. Insisto, esto se repite varias veces en la película, y en el nuevo montaje encontramos algunas secuencias que ayudan a profundizar más en esa sensación de vacío espiritual que siente el personaje de Balián, como si de algún modo sintiera que no merece nada de todo lo que le está cayendo del cielo. El encuentro de Balián con Balduino IV es más extenso en la versión extendida, valga la redundancia, y creo que eso la beneficia, porque además da al personaje interpretado por Edward Norton una mayor dimensión. Por cierto, esto es curioso también. Estás viendo la película, si entras ahí de nuevas y no has leído absolutamente nada, y además no figuraba en los nombres destacados de crédito al principio, tú estás viendo a ese señor con esa máscara sin saber que es un gran actor y muy afamado y muy solicitado, sobre todo por aquel entonces. Y sin embargo, aunque no lo sepas, como fue mi caso, la primera vez que vi la película, tenías la intuición de que había un buen actor ahí detrás. Esto no se podía quedar en agua de borrajas. No era el primer secundario que hubieran cogido y que vieran que declamaba bien el diálogo. Se nota que hay alguien de peso detrás y que tiene una personalidad. Dicha esta acotación, os quería rescatar este momento porque yo creo que ahora sí que queda claro que este Balduino IV es el espejo en el que Balián quiere mirarse. Aparte, ya os digo que aunque solo sea por ver, o mejor dicho, por oírle a Edward Norton tras la máscara unos minutos más, creo que merece la pena. Su personaje gana en grandiosidad en esta nueva versión del director. Además, aquí se da un momento clave, y es cuando Balián rechaza la oferta de Balduino de ser su máximo hombre de confianza. Una opción que posibilitaría el encierro y posiblemente la muerte de Guido de Lusignan, el taimado marido de Sibila, y que va a ser uno de los dos grandes villanos de la función. Balián rechaza esta oferta porque no quiere tener sobre su conciencia nuevas muertes, no quiere vender su alma por mero poder. Digamos que ya empieza a hacerle mella en él lo cristiano. Sin embargo, si hubiera aceptado, si hubiera dicho que sí, se habrían podido evitar algunos de los sucesos terribles que se van a precipitar a continuación. Luego, poco después, tenemos el amago de batalla, porque en realidad se queda en un amago, se queda en una primera toma de contacto entre los cruzados y las tropas de Saladino. Aquí Scott nos regala algunos de los planos más espectaculares de la película, con los cruzados cargando con esa enorme cruz dorada, y luego tenemos también esas tomas aéreas en las que los cruzados parecen simples hormigas acercándose a las tropas de Saladino, siempre dando la impresión al final de que van a estar en desventaja, siempre dando la impresión de que van a perder, como así realmente ocurrió. Os decía antes lo de el villano, Guido de Lusignan.
Hay otro villano en la película, que es el personaje de Reinaldo de Chatillon, encarnado por Brendan Gleeson. Son dos personajes que existieron en realidad. Eso sí, aquí se tomó la licencia de convertir a Reinaldo en caballero templario, cosa que no era. Yo entiendo que en este caso lo hicieron para recalcar el carácter belicoso de ambos personajes. Y además, ¿por qué no decirlo? Ahora quizá ya un poquito menos, pero ese principio del siglo XXI, esa primera década, vamos a decirlo claramente, si me lo permitís, los templarios lo petaron. Es decir, no sé cuántos libros, cuántas novelas, en cine quizá no tanto, por lo menos en la gran pantalla, en televisión se hicieron miniseries que tenían a esa orden tan secreta, tan misteriosa y tan enigmática como protagonista. Vendía mucho ser templario, amigos, a principios del siglo XXI. Además, estos dos personajes, Guido y Reinaldo, al contrario que los otros caballeros, estos no buscan una convivencia con los habitantes de Jerusalén. Lo que buscan es directamente su aniquilación. Serán sus intrigas y serán su fanatismo lo que provocará progresivamente la escalada de violencia de Jerusalén. Todo esto es, por supuesto, la parte más novelada a lo largo de la película. Luego también me parece muy interesante todo lo relativo al hijo de Sibila, a Balduino V. Entronca con la parte más emocional del reino de los cielos. Desde el mismo momento que descubren que al niño, al igual que su tío, ha contraído la lepra, al final todo se torna mucho más amargo, alrededor del heredero y alrededor de su madre también. Muy bien, por cierto, Eva Green en la película, primero en esa parte más seductora y más sensual, con Balián sucumbiendo a sus encantos, pero también está estupenda en esta parte más maternal, más protectora, más de madre coraje. Está muy bien durante todo ese proceso en el cual averigua que su hijo está condenado. Cómo no le afecta la cera quemada sobre los dedos, cómo es inmune a los pinchazos que le dan en la planta de los pies mientras lo están distrayendo con marionetas, y sobre todo ese instante terrible en el que Sibila le introduce veneno en el oído para sacrificarlo, porque está condenado a una muerte segura y antes que eso a un terrible tormento. Para mí estos son al final los mejores momentos de la película, también por parte de Ridley Scott. Están rodados con una serenidad y con un sentido de la tragedia que también son muy caros al cineasta. Hay que hacer mención, por supuesto, a la música compuesta en esta ocasión por Harry Gregson Williams. Es una banda sonora muy a la Zimmer, muy a cómo lo habría hecho Zimmer si se hubiera encargado de la partitura del Reino de los Cielos. Al final, en este caso, la comparación es inevitable. Mismo director, una película además bastante reciente en el tiempo con respecto a El Reino de los Cielos, también una epopeya histórica, también una historia llena de tragedia. En resumen, perfectamente Zimmer podría haberse hecho cargo de la banda sonora. Y si bien es verdad que la partitura aquí de Gregson Williams no raya a esa altura, porque estamos al final hablando de una de las mejores bandas sonoras del siglo XXI, por lo menos, para acotar, que nadie se me asuste, la banda sonora es como la propia versión del director, es muy notable, es sobre todo muy ecléctica, es algo que también ocurría en Gladiator. Tenemos esos temas, por supuesto, de inspiración árabe, que Ridley Scott los ha utilizado también hasta la saciedad. En Black Hawk Derribado los usaba. Tenemos, por otro lado, también las cantatas que retrotraen a ese espíritu más cristiano de los protagonistas. Tenemos los temas más convencionales, pero necesarios, al fin y al cabo es un lugar común, de inspiración medieval y, por supuesto, también los épicos para aquellos momentos de sangre, sudor y guerra que no son pocos en la película. Os comentaba también que quería poner en valor el personaje de Saladino. Me gusta muchísimo la representación que hacen de él en la película, al cual también creo que por lástima no se le exprime todo lo que debería en esta película.
Sobre todo porque el personaje, e históricamente también la figura del propio Saladino, representa buena parte del mensaje que nos quiere trasladar el reino de los cielos. Y esto es que la caballerosidad, que la piedad, que el raciocinio, no eran valores exclusivamente de los cruzados, sino que simplemente les bastaba echar la mirada enfrente, echar un vistazo a su principal enemigo, para encontrar esos mismos valores también. De hecho, la resistencia por parte de Balián en Jerusalén al final no nos parece tan heroica como quizá debería, porque parte de nuestra simpatía está con Saladino. Es un poderoso guerrero, es temido por todos, es una leyenda viva, pero también es un hombre razonable, es un hombre dialogante y que además no se le ve especialmente ansioso por derramar sangre de forma injustificada. Algo que no pasa, por cierto, con sus dos presos, los ya citados Reinaldo y Guido. Además, a Reinaldo le da matarile pronto con un sorpresivo y, por cierto, muy aplaudible tajo en el cuello. La toma de Jerusalén. No nos engañemos. Esto es como quien iba a ver Parque Jurásico y decía, dame dinosaurios y cuanto antes mejor. Buena parte del público, cuando acude al reclamo de una película sobre las cruzadas, una película además de Ridley Scott, que venía de hacer Gladiator, una película además muy acariciada por él a lo largo de los años, llevaba muchísimo tiempo detrás para levantar, para poner en pie esta superproducción. Al final ese público paga por esto. Esto es lo que quiere ver aceite hirviendo, cayendo de las almenas, quiere ver catapultas llameantes, quiere ver flechas surcando los cielos y atravesando a la gente. Hay momentos impresionantes en todo este sitio de Jerusalén. Los puentes que empiezan a caer, a derribarse unos a otros como si fueran fichas de dominó, o el mismo momento en el que los árabes consiguen hacer ese impresionante boquete en la muralla de la ciudad. Ese espectáculo puro, en el cual por otro lado el guión tampoco nos deja de recordar ese mensaje de introspección espiritual por parte de Balián y también ese mensaje de concordia que nos va administrando a lo largo de la película. Balián hace un discurso justo antes de la última cometida, me parece, en el que viene a decir que todos ellos al final se encuentran allí por mero accidente histórico. Ninguno de los presentes, ninguno de los cristianos había formado parte de la ocupación de Jerusalén. Y tampoco los que ahora están tratando de recuperar la ciudad habían nacido cuando a su vez fue tomada por los cristianos. Pero en este caso, aquí hemos venido a jugar y lo que vienen a decir es que la historia les ha dejado esa misión de conservar esa ciudad y por lo menos van a intentarlo hasta el final. El encuentro final, por cierto, con la firma de la paz entre Balián y Saladino, es también un gran momento. En la historia real es verdad que se produjo esa negociación, pero con infinito más regateo, ya que Saladino pedía bastante pasta por la puesta en libertad de los hombres, mujeres y niños que todavía permanecían en Jerusalén. Pero lo cierto es que al final accedió, y gracias a eso engrandeció así su leyenda. Balián se lo dice en un momento dado. Cuando los cristianos tomaron la ciudad, en su día mataron a todos los habitantes. Y Saladino, el sultán, responde tajantemente, pero yo no soy esos hombres, yo soy Saladino. Ahí queda eso y al final lo cierto es que se obra también un cambio de perspectiva en el propio Balián. De hecho, poco después tiene la oportunidad de matar a Guido de Lusignan, que empieza a provocarle, le empieza a picar, le desafía y sin embargo decide perdonarle la vida. Finalmente tenemos happy ending, la película termina con Balián y Sibila, ella ya despojada de su condición real, de regreso a Francia, donde se supone que van a empezar de cero y ahora sí a crear una nueva familia. Históricamente nada de esto sucedió, porque Sibila en realidad siguió al lado de Guido, por difícil que nos pueda parecer, teniendo en cuenta cómo están retratados los personajes en la película,
y se quedó con él guerreando todavía en Tierra Santa. Y lo cierto es que Sibila acabó muriendo víctima de una epidemia. En todo caso, son tiempos de guerra, las cruzadas no se han acabado. Balián se cruza con un caballero que lidera una expedición para volver a tomar Jerusalén, y que quizá el nombre os suena y le recordarán de otras películas como Troy McClure. Se trata de Ricardo Corazón de León. Al final, si teníamos alguna duda de las intenciones de Scott como director y sobre todo de William Monahan como guionista, se nos disipan en los créditos finales. En este caso podemos decir que casi sobraban. Se nos dice que casi 1000 años después, la paz en el reino de los cielos sigue siendo inalcanzable. O dicho de otra forma, la historia es cíclica, se repite y lo único que cambian, como mucho, son los actores principales. Y ahora sí, hasta aquí la crítica a la carta del Reino de los Cielos. Román, espero que te haya merecido la pena este tiempo de espera. 1.000.000 de gracias. Espero, por supuesto, que te haya gustado y, por extensión, espero que os haya gustado a todos. Ya sabéis, si queréis más críticas a la carta, solo tenéis que echar un vistazo a esta pantalla, ver las instrucciones para solicitarlas. Un poquito más arriba, importante, creo que lo recuerdo poco, tenéis el botón para suscribiros al canal. Una pequeña acción, pero que nos es de gran ayuda a la hora de proseguir con estas críticas a la carta que nos pedís. Por supuesto, si queréis más críticas a la carta de un servidor, ya sabéis dónde estoy, me encontraréis en el canal de Acción Cine y, por supuesto, nos seguimos leyendo también en la revista Acción, en este número y en todos los que están por venir. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.